Quisiera arrancar con el punto número 1, la importancia de la voz interior. Es esa voz que nos ayuda, bueno, es esa voz que surge desde que somos chiquitos, en nuestra primera infancia. Nos ayuda a aprender, nos ayuda a recordar. Es esa vocecita que cuando estudiabas para el examen, tú decías, los elementos de la tabla periódica son, y te quedabas callado y en la mente escuchabas, helio, carbono, tal, o que de repente vas hacia un lugar y tu papá te decía, a mí me mandaban a las tortillas y me mandaban a comprar cosas de chavito, y mientras yo iba caminando hacia las tortillas iba repitiéndome la lista del mandado. A ver, Ulises, no se te olvide que te encargaron tal cosa, y conforme vamos avanzando en esta vida, por supuesto esa voz se sigue desarrollando. Nos comunicamos con nosotros mismos a través de esa voz y no se apaga. Todo el tiempo está diciéndonos algo, todo el tiempo está con un mensaje para nosotros. Y de pronto lo que sí sucede es que, como les decía hace un momento, hay algunos mensajes a los que les damos mayor volumen y hay otros a los que les damos un menor volumen. Y que de pronto ese volumen, ese regulador de volumen, se ve influenciado por el día a día, por las presiones, por el estrés, por lo que dice la sociedad, por lo que normaliza la sociedad. Y entonces de repente nos ponemos en este asunto de piloto automático y vamos viendo cómo queremos hacer algo, pero la sociedad dice otra cosa. Aunque mi voz interna me esté tratando de llevar por un camino diferente, normalizamos. Por ejemplo, si yo tuviera una sesión, una plática con diferentes mujeres y les preguntara puntualmente, ¿está bien o está mal que tu pareja te grite? Seguramente todas me dirían, está mal. Si yo tengo una conversación con muchos hombres y les digo, ¿está bien o está mal gritarle a una mujer o a un niño o ponerte al tú por tú con otros hombres? Probablemente desde ahí me dirían muchos, está mal. Pero a veces, conforme vamos cayendo en ese vox populi, en ese poder de la voz social que normaliza las cosas, de pronto le vamos bajando el volumen a nuestra voz interior. No la escuchamos con tanta claridad. No sabemos cuál es el tono que tiene. A veces ni siquiera reconocemos ese tono con el que nos quiere decir algo. De repente le bajamos tanto el volumen que postergamos cosas. Por supuesto que la reflexión interna es muy importante porque la voz tiene una magnífica o tiene un buen nivel de autoridad. Decía Henry Ford, si tú crees que tienes razón, como si crees que no la... Si tú crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Y es esa vocecita interna. De repente, en mi trabajo con adolescentes, cuando se vienen los momentos de exámenes, de estrés, de repente me dicen, oye Ulises, es que yo soy malo, siempre he sido malo en matemáticas. Y cuando les pregunto, oye, ¿y qué pasa cuando tú, por ejemplo, estás enfrentando un examen de matemáticas o una tarea de matemáticas o un proyecto de matemáticas? ¿Cuáles son los mensajes que te dices a ti mismo? Y entonces cuando de repente le damos micrófono a esos mensajes, me encuentro con cosas como, siempre he sido malo en matemáticas, soy un tonto, no sirvo para los números. Y además, mi papá, mi mamá siempre me han dicho esto de mí, mis profesores me han dicho esto de mí. Y entonces resulta que muchos de mis estudiantes le ponen un microfonzote como este que veíamos hace un momento a esos mensajes de eres malo, no sirves, no estás para esto, y le conferimos tal autoridad que termina sucediendo precisamente el mal resultado. ¿Qué pasaría si en lugar de ser tan tajantes con este asunto de siempre he sido, yo soy malo, yo soy un tonto, yo soy esto, cuestionáramos esa voz y de repente le preguntáramos, oye, ¿siempre he sido así? ¿Ha habido algún momento en el que no me haya sentido de esta manera? ¿Ha habido algún momento en el que saqué una buena calificación? Y cuando se los pregunto a mis alumnos me dicen, sí,
cuando estaba en la primaria o alguna vez en la secundaria, o qué crees que alguna vez sí me puse a estudiar y llevé a cabo una estrategia diferente y llegué al examen súper animado diciéndome, estudié, soy capaz, sí puedo lograrlo. Híjole, Ulises, sí, el resultado sí fue diferente. ¿Qué pasa cuando llevamos esto a niveles familiares? De repente esto que les decía de la convivencia con nuestros hijos, con nuestras parejas, ¿qué te dices? Yo no soy de los que da detalles, yo no soy de los que, yo no soy de los cariñosos, yo no soy de... Y entonces nos vamos asignando estas etiquetas y le vamos como formando elementos a nuestro sello personal de cosas que probablemente ni siquiera es que deberían de estar ahí. Somos entidades que podemos evolucionar y que en gran medida lo podemos lograr si ponemos atención a los mensajes que nuestra voz nos está invitando, si ponemos atención a los mensajes y despertamos, como les decía, esta conexión de conciencia con lo que quiero lograr. Es muy importante la comunicación que tenemos con nosotros mismos, ponerle atención con qué tono me estoy diciendo las cosas, con qué intención me estoy diciendo las cosas y darle, por lo menos poner esa voz. Decía un terapeuta que sigo en podcast, que muchas veces como terapeuta recibe personas en su consultorio, les pregunta, les hace una pregunta detonadora, el consultante se suelta, empieza a contar y de repente sin su intervención le agradecen y le dicen, ya lo logré resolver, doctor, muchas gracias, estuvo muy bien, me ayudó un chorro. Y dice, oye, ¿cuándo habías hablado contigo? No, pues desde hace un chorro que no hablaba conmigo. Hablemos más con nosotros mismos. Pongámosle ese micrófono. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde me duele? ¿Dónde lo siento? ¿Qué experimenté? ¿Por qué me molestó esto? ¿Por qué me gustó este sabor de helado? ¿Qué tiene de especial esta comida? Construyamos, ayudémosle a nuestros hijos, a las personas con las que nos rodeamos, ayudémosles a darle este micrófono a tu voz, a su voz a través de las preguntas. De repente estaba en el coche con Matías, con mi hijo, y pues intento platicar más con él, ¿no? Y le decía, oye, ¿te la pasaste bien en la casa? ¿No? Y porque mi hijo mayor no vive conmigo, y entonces lo veo cada 15 días, etcétera. Y de repente mis preguntas al inicio eran como, oye, ¿te divertiste? ¿La pasaste bien? Y entonces mi hijo me decía, sí, no, ajá. Y entonces les digo que me viene dando muchas vueltas esto en la cabeza, y entonces le dije, ahora mis preguntas son, cuéntame qué es lo que más disfrutaste de estar hoy con papá. Y entonces me he encontrado con cosas maravillosas. Me gustó mucho, papá, que nos metimos a nadar y que salió Richard a jugar y que hicimos esto y que hicimos aquello. Y me gustó el pan francés que preparó la güera. Y empezamos a tener una conversación mucho más rica cuando le pongo el micrófono a la voz interior de mi hijo. Y me encuentro con reflexiones interesantes, ¿no? Cosas que me dan oportunidad incluso a enseñarle más y a poderlo formar más. Me decía cosas curiosas como, papá, Sabrina habla alemán, ¿no? Y entonces le digo, Sabrina le va a hablar alemán a tu hermanito. Oye, papá, ¿y qué otro idioma sabe hablar Sabrina? Y yo, no, pues creo que inglés. Ajá, ay, qué padre. Y entonces él hace una conexión en su cabeza y me dice, papá, pero también sabe hablar francés. Y yo, caray, ¿cómo sabes? Pues porque me prepara unos panes franceses muy ricos. Y entonces nos sirve de cotorreo, nos sirve de conexión, pero si no le pongo el micrófono a esa voz interna de mi chamaquito, difícilmente podríamos ahondar en ello. Y aquí te quiero poner el primer reto. Quiero preguntarte, y ahí en donde estás, quiero que te tomes un minuto y pongas, ¿qué mensaje tiene tu voz interior hoy para ti? Algo así como si debes de cuidar tu alimentación, si quieres ahorrar, si quieres abordar incluso esa conversación difícil, aquello que no le has puesto el micrófono. ¿Qué tema crees que tu voz te ha querido decir desde hace algún tiempo y que quizá necesites subirle al volumen? Tómate un minuto y escríbela, por favor.
Los que nos estén siguiendo en redes sociales y los que vean este video, cuando así suceda, pueden adelantarle un minuto o pueden hacer el mismo ejercicio y estaría magnífico. 30 segunditos para continuar. Anímate a subirle el volumen, por lo menos identificar cuál es ese mensaje. Ya después te puedes meter en esa conversación personal. El punto número 2, relaciones trascendentes. Y así como en las películas que vemos personajes principales, secundarios, terciarios y los extras, en nuestra vida la pregunta es ¿quién ocupa esos lugares? Déjenme contarles esto a nivel, como les decía, como de experiencia. Yo me enteré que íbamos a ser papás, Sabrina y yo, de mi pequeño Bastian, que es el que ven ahí comiéndose su babero, ahí jugando con el hermanito mayor, con sus caras de hazte para allá, hermano. Cuando nos enteramos que Bastian iba a nacer, nos vinimos a vivir a Morelos por el clima, por muchas cosas. Matías ya vivía aquí con su mamá en Morelos y entonces para mí fue como esta oportunidad de estar juntos. Cuando yo trabajaba en el TEC de Monterrey, trabajaba en las áreas de admisiones y animando alumnos y cuidando, fui director de asuntos estudiantiles y me tocaba pues asegurarme que en el campus estuvieran fluyendo bien las cosas y pasan cosas bien interesantes, ves a los alumnos entrar y graduarse y los ves crecer y te sientes un poco parte de su historia. Cuando llegó un punto, esta necesidad mía de seguir creciendo, yo veía a estos personajes que tienen puestos directivos regionales, que son de la oficina regional y dices, estaría fregón participar en ese tipo de niveles. Imagínate el crecimiento que yo podría tener ahí y no sé qué. Y de pronto tuve una conversación conmigo mismo y fue como de, ¿y cada cuánto vas a ver a tus hijos? O sea, está padrísimo formar parte de la historia de estos chavos que entran y se transforman y se forman profesionales y son la gente que mueve al país y lo que tú quieras, las diferentes universidades. ¿Y tus hijos? Y aterrizar en las relaciones importantes, en las relaciones que nos marcan, nos hace tomar decisiones, nos debe de llevar a tomar decisiones. Tener esa claridad de, ¿puedo suplir a mis hijos si tengo un mejor trabajo? Pues sí, les voy a poder dar a lo mejor ventajas, privilegios, les voy a poder abrir oportunidades, pero ¿y en qué momento les voy a dar a su papá? Y entonces identificar esas relaciones importantes me llevó a tomar decisiones. Y ahorita que les decía de venirme a vivir a Morelos y de repente como consultor independiente, como alguien que ya no trabaja en una institución donde hay un sueldo fijo, de pronto los momentos son complicados y las presiones son fuertes. Y de repente el trabajo no llega y los proyectos no salen y las cosas que teníamos parecía amarradas no sucedieron. La neta es que en algunos momentos me llega a tocar la puerta esta idea de Ulises, búscate un trabajo seguro, Ulises, toca puertas, ve, métete a trabajar otra vez en un lugar en donde quisieras asegurar